¿Qué pasaría si un día tranquilo en la granja se convirtiera de repente en un paseo por la historia olvidada? Desde armas desenterradas de guerreros olvidados hasta rarezas biológicas que nadie puede explicar. Estas no son leyendas, son descubrimientos reales, hechos por agricultores comunes. ¿Qué secretos antiguos nunca debieron ser encontrados? Acompáñanos mientras exploramos 20 de los secretos más asombrosos jamás descubiertos en la Tierra. En diciembre de 2023, un agricultor en la tranquila aldea de Nova Barava, Bulgaria, estaba arando su tierra cuando su tractor golpeó algo inusual. Bajo el suelo, desenterró 2 tumbas romanas antiguas, cuidadosamente construidas con ladrillo y yeso, y selladas herméticamente con pesadas losas de piedra caliza. Su diseño insinuaba algo más que solo antigüedad, sugería honor y riqueza. Dentro de una tumba yacían los restos de 2 adultos, probablemente entre 45 y 60 años. Junto a ellos descansaban adornos de oro, monedas antiguas, un broche con punta de plata y delicadas jarras de vidrio que alguna vez se usaron en rituales de luto. Estos tesoros datan de principios del siglo III de la Era Común, cuando la tierra formaba parte de la Moesia romana. La segunda tumba, más pequeña, contenía los frágiles huesos de un niño de no más de 2 o 3 años. Aferrado al suelo de la sepultura había un raro medallón de bronce con el rostro del emperador Caracalla, acuñado en Asia Menor alrededor del año 214. Algunos creen que las tumbas estaban conectadas a la antigua ciudad romana de Nicópolis ad Istrum, no muy lejos. Pero ¿y si el próximo descubrimiento no nos lleva de regreso unos siglos, sino hasta la época de los faraones? En los campos soleados del noreste de Egipto, un agricultor que trabajaba su tierra golpeó algo mucho más antiguo que cualquier recuerdo. Una losa de arenisca antigua enterrada justo debajo de la superficie. Con casi 91 pulgadas de largo y 41 de ancho, se cree que esta estela tiene más de 2600 años. Data del reinado del faraón Wahib-Re, mejor conocido como Apries, quien gobernó durante la 26ª dinastía de Egipto, alrededor de 589 a 570 años antes de la Era Común. Su tiempo en el trono estuvo marcado por disturbios políticos y tensiones crecientes con reinos cercanos. Grabadas en la piedra desgastada hay 15 líneas de jeroglíficos, un cartucho real con el nombre de Apries y la imagen de un disco solar al lado. Los expertos creen que la losa fue creada para honrar un evento militar significativo. Mientras los académicos trabajan para descifrar su mensaje completo, promete revelar verdades más profundas sobre un capítulo turbulento en la historia de Egipto. Ahora, aquí hay una pregunta para ti. Si encontraras un artefacto antiguo como este enterrado en tu patio trasero, ¿llamarías a las autoridades o lo guardarías en secreto? Deja un comentario y únete a la conversación. Y a continuación, de tallas antiguas a algo de sangre fría, ¿qué sucede cuando la naturaleza misma trae la sorpresa? En el tranquilo campo del sur de Tailandia, un agricultor que cuidaba su estanque de patos notó algo extraño atrapado en la cerca de alambre. Al acercarse, se sorprendió al encontrar 2 enormes cobras reales, una de casi 8 pies y la otra poco más de 7, retorciéndose y luchando mientras intentaban liberarse. Sin dudarlo, el agricultor Buner Nakhon llamó a un equipo local de rescate de vida silvestre. En cuestión de minutos, 5 manejadores capacitados llegaron al lugar. Usando movimientos calmados y deliberados, aflojaron cuidadosamente las serpientes del alambre enredado, asegurándose de no asustarlas ni dañarlas. Cada cobra fue colocada suavemente en su propio saco y luego liberada en la seguridad del bosque. Los expertos dicen que el encuentro ocurrió durante la temporada de apareamiento, lo que explica el comportamiento inusual de las cobras. A pesar de ser más pequeña, la cobra macho era tan enérgica como su pareja más grande. Estas 2 fueron la 10ª y la 11ª cobra real que el equipo había rescatado en solo 2 meses. Un recordatorio intenso de cómo la naturaleza se agita durante esta época del año. Pero, ¿qué podría poner aún más nervioso a un agricultor que un par de cobras enredadas? Lo que viene a continuación podría sorprenderte. La pequeña aldea de Su, Estonia, el agricultor Reinkiv se topó con algo tanto inquietante como extraordinario. Un grupo enredado de 16 ratas negras, sus colas entrelazadas en un solo nudo. Este fenómeno raro y perturbador
Se conoce como un rey de ratas. Del grupo, solo 7 estaban aún vivas. Los reyes de ratas son una de las curiosidades más raras en la historia natural, con solo 58 casos conocidos registrados desde el siglo XVI. Al principio, Rain no se dio cuenta de la importancia de lo que había encontrado. Simplemente dejó el grupo afuera de su casa. Pero cuando un periodista local se enteró de la historia, llamó la atención de científicos e historiadores de todo el país. El inusual espécimen fue pronto transferido al Museo de Historia Natural de la Universidad de Tartu para un estudio más cercano. Los expertos creen que en climas fríos y duros, las ratas pueden acurrucarse para mantenerse calientes, y sus colas pueden quedar pegadas entre sí por el hielo, el barro o material de anidación, resultando en esta formación casi imposible de desenredar. Y hablando de caos nacido del frío, el siguiente agricultor descubrió una pieza escalofriante de la historia de la guerra más mortal que ha conocido la humanidad. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Ayuda muchísimo a este canal, y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? En una tranquila granja danesa, Daniel Ramm Christensen y su padre Klaus se embarcaron en una simple búsqueda, armados con un detector de metales y una antigua historia familiar. No esperaban mucho, solo un paseo por la historia. Pero profundamente bajo el suelo desenterraron los restos de un Messerschmitt Bf-109 alemán, un avión de combate que había estado enterrado por más de 70 años. Esta aeronave, que alguna vez formó parte de la flota de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente se estrelló durante una misión. Dentro de los restos destrozados, encontraron objetos personales inquietantes, una billetera desgastada, moneda antigua y un pequeño libro, que una vez perteneció al piloto desaparecido. Junto a estos, había monedas danesas y cupones de alimentos, lo que generó más preguntas que respuestas sobre quién era este hombre y por qué los tenía. Los restos fueron entregados más tarde al Museo Histórico de Jutlandia del Norte, donde despertaron un profundo interés. El Messerschmitt había volado en batallas brutales como la Batalla de Gran Bretaña. Pero en este día, resurgió silenciosamente en una granja pacífica. Y si piensas que ese descubrimiento removió la tierra de la historia, espera a escuchar lo que sucedió cuando la tierra de un agricultor fue invadida, no por soldados, sino por una invasión total de ratones. En el año 2021, Australia enfrentó una crisis sacada de una pesadilla. Una abrumadora plaga de ratones que arrasó campos, pequeños pueblos y hogares rurales. Millones de roedores corrían por el paisaje. En Nueva Gales del Sur, un agricultor abrió las puertas de su granero solo para encontrarlo lleno de ratones. Habían roído pacas de heno, mordido equipos y tomado cada rincón. La invasión siguió a una temporada de abundantes cosechas de granos y lluvias constantes, condiciones perfectas para la reproducción. Con comida y refugio en abundancia, los ratones se multiplicaron más rápido de lo que cualquiera podía contenerlos. Los cultivos fueron destruidos, las reservas de alimentos se echaron a perder, e incluso los hospitales informaron sobre visitantes no deseados. Algunos agricultores enfrentaron pérdidas cercanas a $300,000. Comparado con el brote de 1993, este fue mucho peor. Mostró cuán rápido un pequeño problema en la naturaleza puede salirse de control. Pero si eso te dejó temblando, ¿qué dirías a un misterio salido directamente del gallinero? ¿Un huevo raro escondiendo algo que nadie esperaba? En un tranquilo pueblo agrícola en el profundo Texas, un agricultor hizo un descubrimiento inusual en su gallinero. Un huevo casi 3 veces el tamaño de uno normal, pesando más de 6 onzas. Curioso y un poco confundido, lo rompió. Lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. Un segundo huevo, perfectamente formado, descansando dentro del primero. Este raro evento natural se llama huevo doble, y ocurre cuando el ciclo reproductivo de una gallina se interrumpe brevemente, causando que un huevo se forme alrededor de otro. El agricultor tomó algunas fotos y las publicó en línea, donde la historia se difundió rápidamente. Aunque sorprendente, el huevo doble era completamente seguro para comer, ofreciendo un vistazo extraño pero inofensivo a las rarezas de la naturaleza.
Pero no todas las sorpresas son tan ordenadas. Algunas vienen con 8 patas y un chillido agudo. En el campo de China, en el año 2014, un agricultor se sorprendió cuando uno de sus lechones recién nacidos llegó con una característica extraordinaria: 4 patas adicionales creciendo de su vientre. De una camada de 8, este lechón se destacó debido a una rara condición llamada polimelia, donde un animal desarrolla extremidades adicionales. El agricultor, curioso y preocupado, observó cómo el lechón, rápidamente apodado Octopig, dio sus primeros pasos tambaleantes. A pesar de que las patas adicionales dificultaban el movimiento, la pequeña criatura estaba alerta y saludable. En lugar de buscar cirugía, el agricultor decidió cuidarlo tal como estaba. Octopig pronto se convirtió en una pequeña sensación local, recordando a todos que la naturaleza no siempre sigue las reglas. Pero si piensas que este pequeño cerdo era extraño, espera a conocer un rostro tan inusual que parece salido de una leyenda. En Sudamérica, un agricultor descubrió un lechón con características faciales altamente inusuales que se asemejaban a las de un humano. A diferencia de sus hermanos saludables, el lechón era débil y tenía dificultades para mantenerse en pie. Su apariencia sorprendió a muchos, y algunos espectadores expresaron su preocupación sobre cómo fue tratado. La condición planteó preguntas sobre posibles causas genéticas o ambientales. Este raro caso sirve como un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y la importancia del cuidado compasivo hacia todos los animales. Tomemos un descanso de lo extraño y saltemos a lo explosivo, literalmente. ¿Qué pasaría si tu campo se convirtiera de repente en un campo de batalla? En los pacíficos campos de Putney, Wiltshire, un agricultor se topó con una vista inesperada: un cráter de 6 pies de ancho, dejado por un proyectil de entrenamiento del ejército que falló. El proyectil se había desviado 5 millas de su curso, sobrevolando 2 aldeas antes de aterrizar finalmente en la granja. Afortunadamente, no hubo lesiones ni daños a la propiedad. En respuesta, el ejército pausó los ejercicios de fuego real para investigar, revisando cuidadosamente las condiciones climáticas, el equipo y el error humano. Aunque raro, este incidente sirve como un recordatorio de las vitales precauciones de seguridad necesarias durante el entrenamiento militar. Pero la naturaleza aún tiene sorpresas reservadas. En otra granja, se encontró una gallina marchando en su propio ritmo peculiar. En el norte de Queensland, Australia, un agricultor hizo un sorprendente descubrimiento: una gallina nacida con 4 patas, una rara condición conocida como polimelia. La forma inusual del ave hacía que fuera difícil mezclarse con el resto del grupo. Preocupada por su bienestar, la agricultora Jess Leeming buscó consejo en las redes sociales. Pronto, la conservacionista local Olive Needham intervino, ofreciéndole a la gallina un nuevo hogar seguro y cariñoso. A pesar de sus patas adicionales, la gallina se mantuvo saludable y activa. Este extraordinario caso nos recuerda cómo la naturaleza puede sorprendernos y cómo la amabilidad puede cambiar una vida. Y si 4 patas parecen extrañas, espera escuchar sobre un nacimiento con 2 cabezas, una increíble historia que desafía la creencia. En el condado de Baker, Florida, el agricultor Dwight Cruz se sorprendió cuando su vaca dio a luz a un ternero con 2 cabezas, que luego fue llamado Annabelle. Esta rara condición, llamada policefalia, le dio 2 juegos de ojos, narices y bocas. Tales nacimientos ocurren solo una vez en aproximadamente 400 millones. Annabelle tuvo dificultades para levantarse y amamantar, así que Dwight asumió la tarea de alimentarla con biberón. Curiosamente, cuando una boca bebía, la otra se movía en sincronía. Aunque los terneros con esta condición a menudo sobreviven menos de 40 días, Dwight sigue esperanzado. Se puso en contacto con Ripley's Believe It or Not para compartir la extraordinaria historia de Annabelle y crear conciencia. De la biología rara, ahora pasamos al tesoro enterrado, miles de monedas perdidas en el tiempo hasta que un agricultor curioso las desenterró. En 2015, un agricultor que trabajaba en su huerto de cerezas en Jacquin, Suiza, notó un destello en un montículo de topos. Al cavar más profundo, desenterró más de 4.000 monedas romanas, uno de los hallazgos más grandes de su tipo en el país. La mayoría de las monedas eran de bronce, mientras que algunas contenían hasta 5% de plata,
y en total pesaban alrededor de 15 kilogramos. Estas monedas datan de hace casi 1700 años, desde los reinados de los emperadores Aelian y Maximiano. Muchas estaban notablemente bien conservadas, con algunas aún dentro de bolsas de cuero, lo que sugiere que fueron escondidas durante un tiempo de agitación. El agricultor reportó el hallazgo de inmediato, y tras una cuidadosa excavación, los expertos confirmaron que era un descubrimiento arqueológico significativo. Hoy, las monedas se exhiben con orgullo en el Museo Binding en Bug. Pero ¿y si en lugar de tesoro, un agricultor desenterró un recordatorio escalofriante de una época en la que la muerte barría silenciosamente a naciones enteras? En los tranquilos campos de Lincolnshire, Inglaterra, un agricultor descubrió un cementerio de siglos de antigüedad cerca de la abadía de Thornton. El sitio contenía los restos de 48 personas. Datando de mediados del siglo XIV, este cementerio está vinculado a la peste negra, una plaga que devastó la población de Inglaterra. Los cuerpos estaban cuidadosamente organizados en filas ordenadas, mostrando cómo el brote afectó profundamente a las comunidades rurales. La abadía de Thornton probablemente sirvió como refugio y centro de atención durante la crisis. Pruebas científicas confirmaron la presencia de Yersinia pestis, la bacteria que causó la peste. Este descubrimiento arroja luz importante sobre cómo las aldeas medievales enfrentaron una de las pandemias de la historia. Si disfrutas de historias donde personas comunes descubren secretos notables, por favor dale me gusta a este video. Nos ayuda a seguir revelando las profundidades ocultas de la historia. De la tristeza medieval a la maravilla prehistórica, ¿qué criatura antigua yace justo debajo de la tierra? En 2014, un agricultor en el sur de Francia desenterró un cráneo de mastodonte mientras araban su campo. Al principio lo mantuvo en secreto, temiendo la atención no deseada, pero después de 2 años, informó al Museo de Historia Natural de Toulouse. Los expertos confirmaron que pertenecía a una especie rara de mastodonte que vivió entre 11 y 13 millones de años atrás, conocida por tener 4 colmillos, 2 superiores y 2 inferiores. Antes de esto, solo se habían encontrado algunos dientes de la especie en la región en 1857. El cráneo ahora se considera un importante descubrimiento paleontológico y se está estudiando para entender mejor la especie y su antiguo entorno. Ahora imagina encontrar algo tan enorme y acorazado que parecía un tanque de la edad de hielo. En 2015, el agricultor argentino José Antonio Naves vio un extraño objeto redondo cerca de la orilla de un río lodoso en su propiedad. Pronto se identificó como el caparazón fosilizado de un gliptodonte, una criatura masiva que se asemejaba a un gigantesco armadillo de la época del Pleistoceno. Aproximadamente del tamaño de un Volkswagen Beetle, los gliptodontes llevaban caparazones gruesos y acorazados y colas fuertes que probablemente usaban para defenderse. El fósil bien conservado asombró a los paleontólogos y atrajo a arqueólogos ansiosos por estudiar más. Este descubrimiento arrojó nueva luz sobre la vida prehistórica y sugirió cómo los gliptodontes podrían haber cruzado caminos con los primeros humanos en Sudamérica. Justo cuando piensas que la edad de hielo ha revelado todos sus secretos, la tierra de un agricultor cuenta una historia diferente. En 2015, el agricultor de soya James Bristol hizo un hallazgo inesperado mientras cavaba para instalar un sistema de drenaje. Lo que primero pensó que era una simple roca, resultó ser un hueso de costilla de mamut lanudo. Pronto, los paleontólogos descubrieron casi otros 40 huesos, incluyendo un cráneo, colmillos y dientes. Estos restos, preservados en sedimentos de estanque, fueron datados entre 11.000 y 715.000 años. Algunos huesos mostraron marcas que indican que los primeros humanos pudieron haber utilizado al mamut para alimento o herramientas. Ahora exhibidos en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Michigan, este descubrimiento ofrece una rara visión de la vida en la edad de hielo y los encuentros tempranos de los humanos con criaturas gigantes. Y justo cuando nos adentramos más en el misterio, huevos brillantes, sonidos extraños y fenómenos inexplicables esperan ser descubiertos. Una mañana, el agricultor Jack del Medio Oeste se asustó por extraños sonidos inexplicables cerca de su granero.
Curioso, siguió el ruido hasta su campo de maíz y descubrió docenas de grandes huevos brillantes esparcidos por el suelo. La vista inusual dejó a Jack y a sus hijas, Mary y Giselle, completamente atónitos. Aunque Jack pensó en quitar los huevos para proteger sus cultivos, sus hijas lo persuadieron para que esperara. Cuando un huevo comenzó a temblar y a romperse, apareció una extraña criatura, llenando a la familia de asombro y preguntas que no podían responder. Este evento desató un misterio que aún permanece sin resolver. Pero a veces la Tierra no solo revela misterios, sino que revela leyendas. Y hablando de leyendas, el siguiente descubrimiento podría estar vinculado a la espada de un guerrero vikingo. En mayo de 2024, un agricultor en Sval, Noruega, encontró una espada vikinga mientras limpiaba piedras de su campo. Al principio, pensó que era un viejo equipo agrícola, pero al inspeccionarla más de cerca, reveló una hoja bien conservada enterrada durante casi 1000 años. Midiendo aproximadamente 14 pulgadas y media, la espada data de alrededor de 900 a 1050 de nuestra era. Los expertos creen que podría ser una espada Ulfberht, conocida por su excepcional artesanía y materiales raros. Su conservación fue ayudada por el denso suelo arcilloso. Esta es la primera espada Ulfberht encontrada en Rogaland, ofreciendo una valiosa visión de la historia vikinga. El descubrimiento de lava es ahora una parte clave del patrimonio de la región. Y finalmente cerramos con un gigante del pasado, una enorme bestia cuyos huesos ahora cuentan la historia de un mundo perdido. En 2015, el agricultor texano Wayne McCann hizo un descubrimiento notable mientras cavaba en su rancho en el sur del condado de Ellis, un esqueleto casi completo de un mamut colombiano. A diferencia de su pariente lanudo, este gigante de la edad de hielo era más grande y mayormente sin pelo. Los huesos excepcionalmente bien conservados, incluyendo sus impresionantes colmillos, ofrecieron a los científicos una rara oportunidad de estudiar la anatomía, dieta y entorno del mamut. Wayne donó generosamente los restos al Museo Perot en Dallas, donde desde entonces se ha convertido en un importante foco tanto para la investigación como para el interés público. Este hallazgo se clasifica entre los descubrimientos prehistóricos más significativos de Texas, arrojando luz sobre la vida durante la época del Pleistoceno. ¿Alguna vez has descubierto algo inusual en tu patio trasero o has escuchado una historia local sobre un hallazgo así? Comparte tu historia en los comentarios. Podríamos presentarla en un próximo video. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta, para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura.